que simplemente se obtiene. Parece que llegó alguien más, ¿verdad? Dígame quién es para pasarle asistencia. ¿No? José Rocha acaba de entrar. José Rocha, gracias. José... No, todavía estaba registrado. Seguramente sea... O Josué, aquí está. Alexander Rocha, perfecto. El oscilador amortiguado que obtuvimos ayer se consigue simplemente incluyendo a la fricción, en este caso representada por la viscosidad, que es un término más amplio y más adecuado para un fluido, cuando usted tiene un objeto que se mueve en el seno de un fluido. Entonces, eso permite que toda la superficie expuesta del fluido del cuerpo sea afectada por el equivalente a la fricción y pierde energía. Eso nos llevó a esta ecuación, donde este término de acá, este término de aquí, era el término que incluía a esta viscosidad, que es esta constante B. Eso tiene como solución, y eso da lugar a tres casos, que son estos: el oscilador subamortiguado, el sobreamortiguado y el críticamente amortiguado. De esos tres, se le dio más énfasis al primero, el oscilador subamortiguado o débilmente amortiguado, que es cuando beta es menor que omega sub 0. Y los otros dos únicamente aparecen, y si se acuerdan que aparecen en el contexto de uno de los problemas que resolvimos, cuando uno compara los valores y tal vez se quiere calcular cuáles son los valores de beta o del coeficiente de viscosidad que generan una oscilación sobreamortiguada o un amortiguamiento crítico, que fue lo que vimos ayer. Las diferencias de los tres tipos de oscilaciones estriban en que en la primera, que por eso le gusta mucho a los académicos, se generan múltiples oscilaciones, una serie de oscilaciones que van disminuyendo en amplitud a medida que el tiempo transcurre. Mientras que los otros dos no llegan ni siquiera a oscilar, a generar una oscilación completa antes de anularse la oscilación. Y así vemos que la diferencia entre el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado es precisamente que el críticamente amortiguado es aquel que detiene o que anula la oscilación más rápidamente, que es este que tenemos acá. Eso decíamos también para aplicaciones en la industria, es el que más se necesita, ¿verdad? Porque usted quiere, cuando aplica esto de los osciladores, usted está diseñando un sistema de amortiguamiento, o está diseñando medidores analógicos que tienen resortes. Entonces, usted quiere que esos resortes dejen de oscilar y generen una lectura rápida. Entonces, en la práctica, el críticamente amortiguado probablemente sea el que más se utilice. Pero bueno, siendo que se le ha dado énfasis al débilmente amortiguado por el contexto académico en el que estamos, entonces estas son las ecuaciones que usted debe recordar. Primero, que se da cuando beta es menor que omega 0. El omega 0, recordarán ustedes que es la oscilación natural que tiene el sistema cuando se comporta como en ausencia de viscosidad, o sea, cuando es un oscilador armónico simple. El omega, que es la frecuencia a la que va a oscilar el sistema afectado por la viscosidad, no oscila con la frecuencia natural, sino que su oscilación cambia y se calcula de esta manera, donde deberán recordar a que es igual beta. El beta es igual a esto que tienen ustedes acá. Esto es algo que ustedes deben considerar, ¿verdad? Estas ecuaciones son las que deben recordar. Y la ecuación de solución. La usamos en ejercicios ayer, que los recordarán. Y acuérdense, una cosa importante de estos ejercicios, aquí los tenemos, particularmente el segundo, es que uno puede separar
el análisis del cambio de amplitud, aislando la parte de la función que se encarga justamente de controlar la amplitud, que es esta que está acá. Les recordarán que eso hicimos ayer, ¿verdad? Tomamos esta parte que está aquí y trabajamos solo con ella. Porque si se acuerdan, no sé si alguno se atrevió a intentar resolver esta ecuación. Esta es una ecuación que no tiene solución analítica y tiene que resolverse por métodos numéricos. No es necesario, como lo mencionamos ayer, porque usted puede separar el análisis de la amplitud de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Pues el objetivo de la clase de hoy es analizar un caso. Probablemente hoy tengamos una clase más corta de lo normal. Analizar un tipo de oscilación que se llama forzada, oscilación forzada. La oscilación forzada se da cuando un sistema, justo como el que nosotros tenemos acá, imaginemos que tenemos este sistema, el sistema masa-resorte. Y entonces ese sistema, aparte de estar afectado por, por esa viscosidad durante el movimiento, aparte de eso, experimenta la acción de una fuerza adicional, externa, que lo impulsa. Cada vez que él genera, que se produce una oscilación, cada vez que eso ocurre, entonces vamos a notar que se ejerce una fuerza externa que intenta controlarlo. Vamos a tener además una fuerza externa que está afectando al sistema, una fuerza F externa. Estoy teniendo problemas con esto, permítanme. Externa. Entonces esa fuerza externa va a tender, si se dan las condiciones adecuadas, va a tender a controlar el comportamiento oscilatorio del sistema. Y obviamente la ecuación es diferente. Para que se formen una idea de lo que hace un oscilador de ese tipo, entonces vamos a ver un par de videos donde se expone el caso de un sistema que fue afectado, una estructura de la vida real que fue afectado por una oscilación de ese tipo. Entonces estamos hablando de una famosa, a ver, estamos hablando de un famoso caso en el que un puente se cae. Entonces vamos a ver este video y díganme si lo pueden visualizar bien. ¿Lo ven bien? ¿Lo? Sí, ingeniero, se le ve Ok, todo bien. entonces observen lo que ocurrió con ese puente. Muy buenas, mis amigos. Hoy aprenderemos acerca de la caída del puente Tacoma Narrows, considerado uno de los mayores fracasos de la ingeniería moderna. El puente de Tacoma Narrows, construido en 1940, fue el primer cruce a través del estrecho de Tacoma. Este puente colgante, situado en el estado estadounidense de Washington, atravesaba el estrecho de Puget Sound en Tacoma Narrows, entre Tacoma y la península de Kitsap. Se abrió al tráfico el 1 de julio de 1940 y colapsó dramáticamente el 7 de noviembre del mismo año. En el momento de su construcción era el tercer puente colgante más largo del mundo en términos de la longitud del vano principal, solo por detrás del Golden Gate y el puente George Washington. La obra del puente se inició en septiembre de 1938. Desde el momento en que se construyó el tablero, empezó a moverse verticalmente los días de viento, lo que llevó a los trabajadores de la construcción a darle al puente el apodo de Galloping Gertie, que sería más o menos la Gertrudis galopante, algo así. El movimiento se apreciaba incluso cuando el puente se abrió al público. Varias medidas destinadas a detener este movimiento fueron ineficaces,
y el vano principal del puente finalmente se derrumbó cuando soplaba un viento de aproximadamente 64 kilómetros por hora, la mañana del 7 de noviembre de 1940. El puente se derrumbó porque los vientos de velocidad moderada produjeron un aleteo aeroelástico que coincidía con la frecuencia natural del puente. Leonard Cotsworth, un editor de Tacoma News Tribune, fue la última persona que condujo un coche sobre el puente, quien nos relata su experiencia. A mi alrededor podía oír cómo se agrietaba el hormigón. Volví al coche para buscar al perro, pero caí al suelo antes de que pudiera alcanzarlo. El coche mismo comenzó a deslizarse de lado a lado sobre la calzada. Decidí que el puente se estaba derrumbando y mi única esperanza era volver sobre tierra firme. Apoyado sobre las manos y las rodillas la mayor parte del tiempo, me arrastré 450 metros o más sobre las torres. Mi aliento se estaba acelerando. Mis rodillas estaban arañadas y sangrando. Mis manos magulladas e hinchadas de agarrarse al bordillo del hormigón. Hacia el final me arriesgué a ponerme de pie y correr unos cuantos metros seguidos. Una vez a salvo, de vuelta al puesto de peaje, vi el colapso final del puente y cómo mi coche se hundía en las aguas del estrecho. Cuenta el dramático relato del señor Cotsworth. Yo por mi parte siempre he desconfiado de la administración pública en el manejo de recursos. No obstante, al ser esta estructura tan delicada, dudo que el derrumbe se haya debido al empleo de materiales de baja calidad e impericia de los trabajadores. Esta fue una lección viva para la ingeniería de puentes, donde quedó de manifiesto que no debe subestimarse el poder de una de las fuerzas más elementales y simples de la naturaleza, el viento. ¿Pero tú qué opinas al respecto? ¿Consideras que pudo evitarse la caída de este puente? ¿En tu país ha ocurrido una experiencia similar? ¿Qué crees que pasó con el perrito del señor Cotsworth? Bueno, mis amigos, espero que este video les haya sido útil. Sin más que agregar, me despido atentamente, deseándote la mejor de las suertes. Bye. Bien, entonces ahí tienen un puente que por efectos del fenómeno que vamos a estudiar, vamos a ver matemáticamente por qué esa estructura fue destruida, como ya lo vieron ustedes. Vamos a ver esta otra versión de lo mismo. El video es el mismo porque ese es el video original. Por eso no, habrán notado ustedes que el video es de mala calidad, porque es un video de 1940, ya tiene más de 80 años. Veamos esta versión del mismo fenómeno, pero pareciera que no. Ahí está.
Bien. ¿Alguien tiene algún comentario? Aló, aló. Aló. ¿Hay alguien todavía ahí? No, creo que todo viene del primero. Bueno, vamos a ver una explicación, no explicación, sino una idea de por qué ocurrió eso, pero no me funciona el enlace. Lo vamos a buscar aquí directamente. A ver si lo encontramos. Es una versión... Es el mismo fenómeno, pero es una idea actual, más actualizada, sobre la explicación. Incluso para los que estudian ingeniería civil es importante que tengan una idea de qué pasó, ¿verdad? Pero no la encuentro. No la encuentro. Déjenme ver. Se borró el enlace que tenía ahí. Este creo que es. Vamos a ver. Creo que es. 17 de noviembre de Sí, ese es. 1940, 4 meses después de inaugurarse, Entonces el veamos puente de esto. Tacoma Narrows, en Seattle, de 1.600 metros de longitud, en ese momento el tercer puente más largo del mundo entró en colapso y cayó fulminado 1 hora después. Apocalíptico. Todavía hoy científicos de todo el mundo debaten las razones por las cuales la oscilación del puente se amplificó tanto como para llegar al colapso, y las razones por las cuales se produjo esa autoexcitación aerodinámica. Pero, ¿qué hizo realmente que se cayese? Durante décadas se creyó incluso que el periodo de vibración del viento coincidió con el periodo característico de oscilación del puente. Es lo que se llama como resonancia. Y tenía cierto sentido, porque aunque la velocidad del viento en ese momento solo era de 68 km por hora, la resonancia puede hacer que una fuerza relativamente pequeña, aplicada de forma repetida, aumente considerablemente la amplitud de una oscilación. Y ese efecto puede ser muy destructivo en algunos materiales rígidos como el cristal. ¿Os suena? Y no solo puede romper cristales. En el 2000, el Millennium Bridge, un puente peatonal de Londres, tuvo que ser cerrado 2 días después de su inauguración. El motivo de esa oscilación recibió un nombre técnico bastante pretencioso, pero en el fondo tenía que ver con la resonancia. En concreto, la excitación del puente provenía de los pasos de las personas que lo cruzaban. Por lo visto, la frecuencia de sus pasos entraba en resonancia con el puente. Este empezaba a oscilar. Las personas empezaban a acompañar sus pasos a la oscilación del puente, y el efecto resonante se amplificaba aún más. Total, que hubo que cerrarlo y no se abrió hasta 2 años después. No os preocupéis, no se rompió. Eso solo ocurre en la peli de Harry Potter. Y no fue por la resonancia. Es el fin. Nuestro puente de Tacoma tampoco se cayó por un efecto resonante. Eso solo tiene que ver con una leyenda, urbana o no, pero leyenda, que dice que la causa fue la resonancia. La razón real tuvo más que ver con un defecto de construcción. En concreto, un defecto conocido como flameo. Un tipo de inestabilidad aeroelástica por la cual una estructura al vibrar absorbe energía del fluido circundante de tal forma que es incapaz de disipar en un ciclo de vibración
toda la energía que absorbe, aumentando la amplitud del movimiento cada vez más. Los ingenieros aeronáuticos lo tienen muy en cuenta a la hora de diseñar aviones para evitar que entren en colapso determinadas partes estructurales del avión, sobre todo las alas. Pueden empezar a doblarse, plegarse y terminar rompiéndose. No me gustaría nada ir en este avión. Nada, ¿eh? Pues eso, futuros ingenieros e ingenieras, muchísimo cuidado con el flameo. Y para el resto, no subestiméis la resonancia y no se os ocurra nunca cantar cerca de una cristalería. Nos vemos en clase. Hasta luego. Bien, esa es una idea actual, más actual, sobre el fenómeno. Lo cierto es que la explicación que entonces se dio fue precisamente la resonancia. Aunque él diga que es una leyenda urbana, lo cierto es que matemáticamente, vamos a ver, en principio, explica las razones de las razones de ese desastre. Aquí vamos a ver el último video, donde menciona la intervención de la Universidad de California, precisamente para dar explicación a ese fenómeno. Vamos a verlo, ese es el último video. Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era común ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento.
Quizá entre la construcción. Y bueno, eso entonces ven, observen que se logró simular en un laboratorio justamente lo que el puente vía mostraba, ¿verdad? Que esas tendencias a oscilar de esa manera. Entonces, eso da lugar, si se acuerdan que en el video aparecen estas figuras, que son las figuras que se originan de la fase del oscilador. Entonces, la explicación que se da es la siguiente. A ver, alguien por ahí que no sea, ¿hay alguien por ahí? ¿Tienen algún comentario? Aló. Aló, aló, aló. Ya se durmieron todos. Acá estamos en enero. Estuvo bien interesante el video. No se durmieron. Bueno, entonces fíjense bien la explicación. Matemáticamente es la siguiente. Si nosotros tomamos la ecuación que hemos estado viendo, la anterior, observen que aquí tenemos el coeficiente de viscosidad, o sea que es un sistema sometido a viscosidad, y vamos a suponer que es del mismo tipo de viscosidad, o sea, el coeficiente multiplicado por la velocidad de esto que tenemos acá. Entonces, lo único que vamos a hacer es agregarle a las fuerzas de acción, le vamos a agregar una fuerza externa. Pero vamos a ponerle a esa fuerza externa un perfil de una fuerza externa armónica. Es decir, que tenga una representación sinusoidal. Entonces aquí vamos a tener una fuerza que tiene una amplitud F sub 0 máxima, y que esa fuerza oscila con una frecuencia propia de oscilación omega, externa a la frecuencia o diferente a la frecuencia del oscilador. Son cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso es lo que ocurre cuando usted está meciendo a alguien en un columpio, y cada vez que llega a su altura usted lo empuja. Esa se trata evidentemente de una fuerza periódica. Y entonces, ¿qué sucede si usted empuja con bajo ciertas condiciones? Entonces lo que va a ocurrir es que la amplitud de la oscilación del columpio va a incrementarse cada vez más. Entonces, más o menos eso es la explicación. Entonces, aquí tenemos el modelo matemático. Solamente le vamos a agregar a esa relación que teníamos ayer, le vamos a agregar una fuerza externa extra. A esta se le llama la fuerza, impulsora, o fuerza de empuje, impulsora. Entonces, la solución, aquí nos queda la ecuación, cuando usted esta solución ¿cómo se llama? La expresa así, ¿verdad? La normaliza. Entonces vea usted que divide todo por m, ¿verdad? Que es el término que tiene multiplicando a esta aceleración acá. Lo dividimos todo por m. Obtenemos esta parte, que es la ecuación con la que trabajamos ayer. Y ahora vamos a dividir a esa fuerza entre la masa. Y a esa relación le llaman F minúscula sub 0. Si se fijan, esta en realidad es una aceleración, porque es la razón de la fuerza entre la masa del sistema. Entonces, la solución de este sistema, si usted ya está llevando ecuaciones diferenciales, recordará que hay una solución que está compuesta por dos ecuaciones, por dos expresiones. Hay una solución, hay una ecuación, o sea, la solución general, x de t, y tengo problemas con permítame. Bueno, x de t tiene dos componentes. Por una parte, tiene una solución que se le llama la solución homogénea, que es precisamente la que obtuvimos ayer. Le vamos a llamar xh de t.
Esta es la solución que usted obtendría si igualara a cero esta ecuación. Es precisamente la ecuación que vimos ayer. Y además tiene una solución no homogénea, NH. La vamos a llamar así. Entonces, esta solución, que es la solución igualada a cero, ustedes ya saben muy bien con lo que vimos ayer, que esta solución se anula, tiende a cero rápidamente. Cualquiera que sean los casos que tengamos, esa solución se va a anular. Y entonces lo único que nos queda, pasado cierto tiempo, es la solución no homogénea. Y la solución no homogénea resulta en esta expresión. Esta es la solución no homogénea. Fíjense bien que esta solución no homogénea tiene, ay Dios, no sé por qué está moviéndose. Tiene una componente, como la pueden ver acá, que gobierna la amplitud, esta que está acá. ¿Verdad? Y tiene una componente que provoca la oscilación, que es esta de aquí, esta parte de acá. Noten entonces que esa componente tiene su propia frecuencia de oscilación. Esta, ese omega. ¿Ok? Ese omega es la frecuencia que originalmente es esta de acá. A ver, es esta de acá, miren. Ese omega es esta. O sea, lo que nos está diciendo el resultado matemático es que lo que nos está diciendo eso es que la fuerza externa tiende a controlar la oscilación. El sistema va a oscilar con la misma frecuencia que la fuerza externa tiene, con esta de acá, ¿verdad? Esta que tenemos acá. La fuerza externa oscila con esta frecuencia y observen entonces que la solución tiene precisamente como frecuencia a omega. Esta parte de aquí es la que nos interesa para tratar de entender cómo es o por qué motivo se produjo ese fenómeno. Entonces lo que tiene uno que hacer es trabajar con esta parte de acá. Fíjense bien, tenemos una amplitud que está definida por estos términos que tenemos acá. Vean ustedes el denominador. En el denominador tenemos lo siguiente. Tenemos una raíz. Tengo problemas con este lápiz. Permítanme, déjenme tratar de resolverlo. A ver si me... Perdón, disculpen. Permítanme. Esperen un ratito. Vaya. No me funciona esto. Permítanme. ¿Están todavía ahí? Sí, ingeniero. Tengo problemas con el lápiz. Y no me responde esto. ¿Qué es esto? Oh, aquí está. Vamos a ver. A ver si nos ayuda esto. Ok, vamos a tratar de
A ver si ahora nos mejora. Sí, ya está mejor. Ok, entonces volvamos. Tenemos, les decía, estamos analizando esta ecuación de acá. La amplitud, decíamos, está gobernada por una raíz donde usted tiene a f sub 0, tiene a f sub 0, y esa f sub 0 está dividida por un término, que estoy escribiendo acá. Y noten ustedes lo siguiente, que tiene esta primera expresión, tiene el cuadrado de la frecuencia natural de oscilación del sistema, ¿se acuerdan? Es el omega 0. Es decir, es la frecuencia a la que oscilaría el sistema masa-resorte, por ejemplo, en ausencia de fricción. Y está restado del cuadrado de la frecuencia natural, de la frecuencia de oscilación de la fuerza externa. Luego tiene un término que incluye a beta. Es 4 veces el cuadrado de beta por omega cuadrado. Y acuérdense que beta es igual a al coeficiente de viscosidad dividido por la masa multiplicado por 2. Entonces, fíjense bien, vamos a suponer que tenemos un sistema, como el puente, que se encuentra rodeado de aire. El aire tiene una viscosidad que es más o menos como de 0.02, por ahí. Probablemente menor que eso, kilogramos por segundo. O sea que es un valor pequeño. Cuando usted lo eleva al cuadrado, este término se hace aún menor. Le queda como 0.004. Es tan pequeño que usted puede despreciarlo, ¿verdad? Porque la viscosidad del fluido es pequeña, es reducida. Y entonces observe que si lo hacemos así, esa ecuación se simplifica y solamente nos quedaría lo siguiente, nos quedaría omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Porque miren que el cuadrado se va a cancelar con esta raíz acá. Esta raíz cancela este cuadrado. Entonces le queda esto nada más. Este término se despreció. Entonces observe. Esto es lo que se llama resonancia. No lo olviden porque lo vamos a usar cuando veamos efecto Doppler la próxima semana. Esto se le llama resonancia. Cuando la frecuencia de dos cuerpos se acoplan, la frecuencia de oscilación de dos sistemas independientes se acoplan. En este caso, está la fuerza externa del viento, que es una fuerza externa que tiene una frecuencia omega. Si esa frecuencia del viento se acerca al valor de la frecuencia natural de oscilación del puente, la que tiene la propia estructura, entonces ocurre que este término de aquí tiende a 0. Y usted va a tener entonces una amplitud que va a tender a un valor de F0 dividido por 0. O sea, tiende a infinito. Este infinito traducido en términos reales, ¿verdad? En términos prácticos, sacado del contexto matemático, da como resultado esos incrementos de amplitud muy altos que pueden romper la estructura, que de hecho fue lo que pasó. Que fueron más allá de la máxima capacidad que tiene la estructura de soportar deformación elástica. Y entonces provocó esa ruptura. Esto es lo que tenemos acá. Esta es la amplitud de la oscilación. Cuando la frecuencia externa, la frecuencia del SAF es de forzado, la frecuencia del agente que está afectando a la estructura se iguala con la frecuencia natural de oscilación, se produce un incremento en la amplitud muy grande. Y esa es la explicación de por qué motivo, matemáticamente por lo menos, uno logra entender por qué motivo la resonancia, que es esta consideración que tenemos acá, puede llegar a provocar destrucción de las estructuras como el cristal que vieron ahí, ¿verdad?
De este tema no hay problemas en el texto. El texto lo menciona, pero solo da esta ecuación. Creo que solamente nos da esta ecuación. Lo menciona muy brevemente, pero no hay ningún ejercicio relacionado con eso. O sea que les había dicho desde ayer que esta clase iba a ser probablemente de mayor interés para los que estudian ingeniería civil.